Hola jóvenes, en esta oportunidad voy a tratar de explicar lo que es el movimiento rectilíneo uniforme. Primero, pues obviamente es un movimiento que se realiza en línea recta y con una velocidad constante. Quiere decir que no cambia ni para lo que nosotros conocemos acelerar o desacelerar o disminuir velocidad. Técnicamente sería rapidez, ¿verdad? Entonces, veamos, para estos problemas, para resolver este tipo de problemas, se nos presenta una ecuación que es la general, que sería básicamente la de la velocidad, que es igual a distancia sobre tiempo. Con esta pequeña ecuación encontramos siempre la velocidad a la que se desplaza un móvil durante cierta distancia en tanto tiempo. Yo recomiendo que manejemos un triángulo parecido a este para poder encontrar o despejar las ecuaciones. Pues es una manera muy sencilla. A esta le vamos a llamar la ecuación correspondiente a la velocidad. Si hacemos uso de este triángulo, si yo quiero, por ejemplo, encontrar en este caso el tiempo y ya no la velocidad, va a ser, si yo cubro acá el tiempo, me queda un numerador y un denominador, que sería el numerador distancia y el denominador la velocidad. Sería también una división, ¿verdad? Un cociente, y sería distancia sobre velocidad, distancia sobre velocidad. Y aquí tenemos la ecuación conocida como la del tiempo. Y por último, si yo lo que quiero calcular sería la distancia, va a ser igual a dos denominadores, lo cual sería un producto, velocidad por tiempo. Y esa sería la de la distancia. Bien, ahí tenemos ya despejadas las tres ecuaciones, valiéndonos de ese pequeño triángulo que nos facilita el trabajo o el análisis de esto. La recomendación para este tipo de problemas, al igual que todos los de física, la clave principal es saber identificar en un problema los datos. ¿Qué es lo que me están dando para saber realmente qué es lo que yo voy a sacar? Debido al tiempo yo he hecho un pequeño cuadro acá, que podría ser que me digan, mire, complemente el siguiente cuadro, donde aquí voy a encontrar la velocidad, aquí a partir de los datos de distancia y tiempo, voy a encontrar la velocidad. Acá a partir de los datos de velocidad y tiempo voy a encontrar la distancia, y así sucesivamente. Entramos en detalle de una vez. En el caso 1 me dan 80 kilómetros. Me dicen que la distancia es igual a 80 kilómetros. Me dicen que el tiempo es igual a 30 minutos. Y me dicen que debo encontrar la velocidad. Bien, debo de tener en cuenta algo que ya lo dijimos en casos anteriores. Cuando yo voy a trabajar con kilómetros, la unidad correspondiente a esto, a kilómetros y a millas, la unidad temporal no es el minuto ni es el segundo, sino que va a ser la hora. Si ustedes recordarán un poco, vamos a convertir entonces, si yo aplico, así como está esto, en especial los 30 minutos, el resultado que yo voy a obtener va a ser erróneo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Convertir estos minutos a horas, ¿verdad? Y para ello, debo hacer una pequeña operación. 30 minutos aquí tenemos básicamente una hora. Va a tener una hora tiene ¿cuántos minutos? 60. Entonces el resultado de esto, que va a ser 30 por una 30 entre 60. Entonces vamos a tener un pequeño problemita que nos va a dar a 0.5. 0.5. Como lo que estamos eliminando es minutos, solo nos va a quedar horas.
y aquí tenemos ya el dato que estamos buscando. Estos problemas, en realidad lo complejo no es tanto el despeje de las ecuaciones, sino que podemos encontrarlo, de tan sencillos que son sus ecuaciones. El mayor problema es posible que lo encontremos en los planteamientos que hayan del problema. Entonces, lo que me están preguntando es la velocidad, y aquí tengo la ecuación, ¿verdad? Voy a sustituir los valores donde dice que velocidad va a ser igual a distancia sobre el tiempo, ¿no? Porque es lo que me están pidiendo allá. Y dice que la distancia son 80 kilómetros, ¿no? Sobre, me decían 30 minutos, que va a equivaler a ¿cuánto? A 0.5 horas. Entonces simplemente voy a hacer esa pequeña operación. Y por lógica también, ¿verdad? 80 entre 0.5 nos va a resultar a 160 kilómetros por hora, porque son magnitudes distintas, no se eliminan, pero son congruentes con lo que estamos tratando de obtener. Bien, ahí tenemos el primer caso. Entonces la respuesta sería que este móvil a lo mejor un planteamiento de problema sería: un vehículo se desplaza 80 kilómetros y lo hace en 30 minutos, ¿verdad? Entonces, ¿a qué velocidad se ha desplazado este móvil? Y se ha desplazado a 160 kilómetros por hora. Muy bien. Bien, a continuación tenemos un planteamiento en el que estoy utilizando los datos del segundo caso, y lo hemos puesto así: un ave vuela a 12 metros por segundo y es observado durante 15 segundos. ¿Qué distancia recorrió durante la observación? Quiero recordar una característica también del movimiento rectilíneo uniforme. En la naturaleza, el movimiento rectilíneo uniforme es un movimiento que solo dura pocos segundos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es difícil que un móvil o un objeto se desplace a una misma velocidad durante tanto tiempo en línea recta, ¿verdad? No nos desplazamos así, y muchas partículas sí lo hacen, pero son casos pocos, por decirlo así. Entonces aquí se necesita un observador que estuvo viendo el pájaro volar y lo hizo durante 15 segundos. Creo que 15 segundos habría que verlo en un campo muy abierto para observar un pájaro de tanto tiempo, pero el punto aquí es el ejercicio, es el problema. Entonces, lo que me están pidiendo es la distancia. Según vemos acá, la distancia es igual al producto de la velocidad por el tiempo, que es la que tenemos acá, ¿verdad? Vamos a sustituir los valores. Distancia es igual, dice, a la velocidad, que son 12 metros por segundo. Esto lo vamos a multiplicar. Aquí no hay ningún problema porque está en segundos y segundos, de una sola manera. 15 segundos. Y nos va a dar un resultado de 15 por 12. Si no me equivoco, son 180. Exactamente. Entonces, la distancia recorrida va a ser igual a 180 metros. ¿Por qué me ha quedado solo metros? Ah, bueno, porque como aquí tengo segundos que se eliminan de acá y solo me quedan metros. Como pueden ver, la magnitud que estamos buscando queda por su propio peso de esa forma. Bien, el siguiente caso, utilizando los datos del tercero, dice: un móvil recorre 1200 metros en un sexto de minuto.
¿A qué velocidad se desplaza? Primero hay que encontrar pues qué es un sexto de minuto también. Pero veamos, si tenemos la distancia, que va a ser igual a 1200 metros. 1200 metros, el tiempo es igual a un sexto de minuto. Y obviamente nos piden la velocidad. ¿Qué velocidad realizó eso? Bien. Tenemos bien metros y minutos. Un sexto de minutos. Aquí yo les voy a pedir que analicemos, que utilicemos la lógica también. Si nosotros consideramos que recordar numerador y denominador, numerador las partes que se han tomado y denominador las partes en que se ha dividido un todo. Si nosotros dividimos un minuto que tiene 60 segundos entre 6, obviamente nos corresponde a 6, a 10 segundos. Entonces vamos a tener que en este caso son 10 segundos. Esa es una forma lógica de encontrarlo. Pero también podemos encontrarlo multiplicando un sexto por la cantidad de segundos que son. Le agregamos la unidad y vamos a tener que esto es igual a 1 por 60, 60 y 6 por 1, 6. Igual, 60 entre 6, 10. Esa es otra forma, más tradicional o aritmética. Bien, veamos entonces. 10 segundos es lo que tenemos. En el caso de la velocidad, ya teníamos un ejemplo, me parece. La velocidad la tenemos distancia sobre tiempo. Tenemos 1200 metros sobre 10 segundos. Velocidad, entonces, va a ser igual a 120 metros por segundo. Bueno, metros sobre segundo. Miren. Ahí tenemos ya este otro caso resuelto. Bien, veamos este caso. Dice, determine el tiempo que tarda una partícula en recorrer 800 metros. Si se desplaza con una velocidad constante y en línea recta. Quiero enfatizar en algo. A 15 metros por segundo. La principal característica de estos casos que nosotros estamos resolviendo es que deben tener esta capacidad, una velocidad constante, o más bien de característica, una velocidad constante y que tiene que ser en línea recta. Esas dos son los requisitos fundamentales. Y aquí de una vez en el planteamiento me dice, determine qué cosa, el tiempo. Un buen lector rápido encuentra esto. Y obviamente la ecuación del tiempo que tenemos, porque va a ser tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Por aquí la tenemos. Y resulta de esta manera. Tiempo igual, ¿verdad? Distancia, que es de 800 metros. Había que extraerlo. Dice distancia igual 800 metros. Y tenemos una velocidad de 15 metros por segundo. Tampoco van a haber conversiones aquí. Dice 15 metros por segundo o sobre segundo. Tiempo igual a 800 entre 15. Y resulta 53.33. ¿Qué cosa? Se van acá eliminados los metros y solo nos queda el segundo. Esa es la respuesta. 53.33 segundos. Bien, ahí tenemos 4 casos de movimiento rectilíneo uniforme. Espero lo hayan comprendido.